Aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro primero de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Está refiriéndose a la amenaza, está refiriéndose a la confrontación con un gigante. Dice: tu siervo irá y peleará con este filisteo. Veamos entonces la respuesta que le da el rey a este joven. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo. No puedes ir a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Levantemos nuestra mano derecha y pidámosle al Señor que ministre en nuestro corazón un buen consejo y que podamos salir de este lugar con una enseñanza y una ministración en nuestro corazón. Padre bueno que estás en los cielos, bendito es tu santo nombre. Te agradezco porque nos permites estar reunidos en este precioso día. Gracias por la vida de cada familia, cada hijo, cada hija. Gracias por la disposición que ellos manifiestan en su corazón para recibir un consejo de tu palabra. Permítenos degustarla, disfrutarla y sobre todo llevarlo a la práctica, que podamos tener esos testimonios de victoria, de celebración, de logros, de testimonios que manifiesten la respuesta divina. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Amén. Celébrelo con gran alegría. Tome su asiento, por favor. La pasada reunión veíamos cómo en la vida hay manifestaciones que se hacen presentes, tomando como ejemplo lo que experimentó el rey David. Durante su reinado él tuvo 5 confrontaciones contra gigantes. Y esto nos muestra cómo en el trayecto de nuestra existencia en esta tierra podemos tener alteraciones, afectaciones, bloqueos en nuestro diario vivir. Pero vale la pena, o lo que va a marcar la diferencia entre una persona y otra es la conexión que tiene con su Creador, la fe que tiene hacia su Padre Dios. Lo que vendría siendo la palabra emuná, la fe obediente. Y esa palabra emuná tiene que ver con la fe en el Dios en el cual tú has puesto tu confianza y tu esperanza, pero también la fe
en ti mismo. Creer en Dios, pero también creer en uno mismo. Con toda su fuerza declare: yo le creo a Dios y creo en mí. Tiene que haber esa doble manifestación de fe. Tiene que haber esa doble manifestación de confianza para que se materialicen las promesas escritas en el libro sagrado. Aquí vemos el relato de cómo a temprana edad David comienza a experimentar, a manifestar quién era David. Comienza a manifestar una confianza plena en su persona. No lo vemos con miedo, no lo vemos intimidado, no lo vemos acomplejado, no lo vemos en un estado de incertidumbre. Vemos a este joven con una total confianza de tener una confrontación con una persona, con una estructura que tenía una vasta experiencia. Era una persona mayor, pero lo que revela el versículo 33, él tenía una gran capacitación, un gran entrenamiento en cuanto al conocimiento de la guerra, en cuanto a conocimiento de estrategias bélicas. Él tenía una vasta experiencia. Pero nos damos cuenta cómo cuando el corazón, cuando la mente, cuando la persona sabe en quién ha confiado y basa su confianza en el Creador, pero también hace un recuento del testimonio de lo que Dios ha hecho con él y le sirven como un combustible, porque David había tenido experiencias con bestias, como él se había enfrentado al león, se había enfrentado al oso, se había enfrentado a argumentos que amenazaban, que querían robar parte de su encargo, y él no se rindió ante esas manifestaciones. Pero vemos ahora, cuando tiene esta confrontación Goliat con el pueblo de Israel, porque no era directamente con David, sino era con el pueblo de Israel, vemos cómo él se manifiesta para ayudar a su rey. Vemos cómo él, como colaborador, se hace presente para decir: yo peleo, no se desaliente el corazón de nadie, y yo iré, yo voy a enfrentarme a esta estructura. Pero de aquí vemos cómo en esta tierra siempre hay una voz que quiere detener el avance o que quiere detener el proyecto del hombre, de la mujer. Se enfrenta a una declaración, se enfrenta a voces que le dicen: tú no puedes. Y este ha sido uno de los argumentos, esto ha sido una de las frases que han escuchado o que has escuchado constantemente en tu vida ante un problema, ante una adversidad, ante una enfermedad, ante un sueño, ante un deseo, y te comienzan a decir: tú no puedes, ya no es posible, ya está muy avanzada esta enfermedad, no, ya estás demasiado elevado en años, ya no tienes la fuerza para desarrollar ese proyecto, no tienes dinero, no tienes preparación. Esta estructura Goliat
se preparó desde su juventud. Y vemos que David estaba en la etapa de su juventud. Entonces como que le responde al rey, bueno, si este tuvo una preparación desde su juventud, yo también estoy joven y yo quiero tener esa vasta experiencia desde mi juventud. Pero siempre nos encontramos con una influencia en esta tierra que te dice, no puedes, que te hace ver las cosas complicadas, que te hace ver las cosas muy grandes, como por ejemplo los 10 espías. Ellos se miraron muy pequeños ante los personajes a los que se iban a enfrentar en la tierra de Canaán, y vinieron con un mensaje negativo en su boca diciendo, no podemos, porque nosotros nos hemos visto. Fíjese cómo esas estructuras se magnificaron, crecieron de tamaño al grado de que estos espías se consideraron langostas. Dice, nosotros parecíamos langostas. Y entonces dice, y ellos son personas de gran estatura. No podemos. Cuando se trata de restaurar, reedificar, cuando se trata también de levantar algo que se cayó, algo que se deterioró, algo que se echó a perder, inmediatamente surge también la voz que dice, no podemos. Nehemías 4:10. No podemos, nos hacen falta recursos y nos hacen falta fuerzas. Estamos muy cansados y no podemos. Cuando se trata de una confrontación espiritual, como lo tuvieron los discípulos que se quedaron al pie del monte, vemos cómo batallaron contra esta estructura demoníaca y no pudieron expulsar el demonio. Y ellos le dicen al Señor, ¿por qué no pudimos? Nuevamente aparece la frase, no pudimos. Vemos también cómo en los tiempos de Moisés, su suegro le dice, tú no puedes hacer esto solo. Siempre van a haber voces que van a querer detenerte. Entonces hay que entender cómo las estructuras que operan en esta tierra se visten o tienen 7 vestimentas. He usado este término para que podamos conocer, podamos descubrir, podamos tener claro cómo durante nuestra travesía por la vida, esa influencia de no puedes, esa influencia de estás solo, esa influencia de no tienes recursos, esa influencia de estás enfermo y no vas a poder, ya estás viejo, ya no tienes el vigor. Todo ese tipo de argumentos ensucian, intoxican la mente y el corazón del ser humano. Bueno, hay hasta jovencitos que les llegan a decir, ya se te fue el tren, ya se te fue el camión, ya hasta el burro se te fue. Y empieza a contaminarse la mente con todo ese tipo de argumentos. Y cuando uno ve en las Sagradas Escrituras cómo se manifiesta, cómo se hacen presentes las fuerzas del mal, que en hebreo es el término Yetzer Hará, la inclinación del mal, la inclinación a lo malo o la manifestación de la maldad.
Entonces, vemos cómo hay 7 palabras que describen las formas en las que estas estructuras se presentan, de tal manera que hacen su esfuerzo, hacen su trabajo arduo y disciplinado para hacer que el hombre, para hacer que la mujer terminen desanimados, terminen por los suelos, terminen enfermos, terminen desilusionados, terminen frustrados en esta tierra. Pero bendito Dios que está con nosotros. Ay, santo Dios. Bendito nuestro Padre que está con nosotros. Bendito nuestro Padre que nos cubre. Bendito nuestro Padre que nos sana, nos libera, nos fortalece. Bendito nuestro Padre que provee. Entonces, pero bueno es saber esto para que no magnifiquemos o para que no nos detengamos o para que no nos debilitemos en nuestro caminar por el sendero de la vida, la alegría, la paz y la verdad. La primera forma en la que se manifiesta la influencia de la maldad lo vemos en Génesis 8:21, generando un estado de ilusión y de fantasía, generando un ambiente donde te hace ver que esos habitantes, como lo vieron los espías, dice que los vieron muy gigantes, y te hace creer que conquistar, que lograr tu sueño y tu objetivo está muy alejado de ti. Lograr avanzar no es posible. Te hace sentir, te hace ver que tú eres muy pequeñito para lo que tú anhelas. Te hace creer que eres insignificante e indigno para obtener tal premio, tal sueño, tal proyecto. Hace que tus ojos tengan una afectación, como lo dice el libro de Hechos, hace que sea colocada una escama en donde tú ves a tu adversario muy gigante y cuando te miras tú, te miras muy pequeño. Hay una afectación en los ojos. Hay una afectación en tu manera de ver las cosas. Así trabaja el enemigo. Por eso David, cuando miró al gigante, nunca usted ve que David haya dicho, oh, qué gigante. Nunca usted ve que David haya dicho, oh, qué gran adversario. Entonces, cuando nosotros tenemos clara nuestra visión de quién es nuestro Padre, quién es el que nos ayuda, quién es el que sale al encuentro para respaldarnos, no hay problema más grande, no hay amenaza más grande que pueda superar el poder de nuestro Dios. Entonces, esta manera de ver la vida nos enseña el rey David que hay un Padre maravilloso que tiene un escuadrón, un ejército celestial que opera a favor vuestro. Por eso él dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este? No dijo, este es el gigante, porque el poderoso gigante es nuestro Padre Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Otra manera de que se presenta la estructura maligna es a través de este término llamado Arel, Deuteronomio 10:16, que significa incircunciso.
Y esto tiene que ver con las pasiones carnales. Esto tiene que ver con el dominio propio. Esto tiene que ver con el pacto que tú has hecho con Dios. Una persona que ha hecho un pacto con su Padre Dios, guardará su vida, guardará su cuerpo, guardará su mente, para que no entre en el estado de la incircuncisión, sino el estado del pacto. La manera en que la persona se sale de ese lindero de pacto es cuando le da rienda suelta a su carne. Y entonces la manera en que promueve esta estructura el que tú te salgas de los linderos de protección es ofertándote los placeres de la carne, como es el adulterio, la fornicación y el desenfreno sexual. Entonces, de esa manera, lo que hace esta estructura es sacarte de los linderos para que tú quedes expuesto al peligro. Pero mientras tú te mantienes dentro de los linderos, y como dice el libro de Proverbios, tú no mueves los linderos antiguos, sino que los respetas, entonces, ¿quién podrá hacerte daño? Si Dios está contigo y tú eres respetuoso de los linderos. No sé si está quedando claro. Entonces, hay que cuidar esto. Cuide que ven sus ojos, cuide que escuchan sus oídos, cuide que es lo que maquina la persona en sus pensamientos. Porque si vemos, David fue considerado el hombre como lámpara de Israel. Eso nos habla del cuidado que debemos de tener en nuestros ojos, oídos, nariz y boca. 7 orificios. ¿Seguimos? Salmo 51:10. Ahí encontramos otra manera, otra vestimenta que se enfrenta o que confronta al creyente, y es la palabra tamé, que es la impureza. Es hacer que el corazón comience a guardar, a deteriorarse o a ensuciarse, que el santuario, porque ahora ese corazón es el santuario del Dios vivo, comience a entrar en un estado de descuido, en un estado de alteración, en un estado de influencia, de manipulación, y entonces la persona comienza a ensuciar su estado emocional. Tú no puedes controlar, tú no puedes gobernar, tú no puedes manipular a las personas externas. Tú no puedes tener ese control, pero sí puedes tener el dominio propio de tu vida para generar una protección, para no permitir que cosas externas, manifestaciones externas quieran incomodar tu corazón o ensuciar tu corazón para que dejes de extender la mano para ayudar. Mi Señor Jesús nos da una clara lección con respecto a esto. Él estaba ofreciendo su vida con los brazos abiertos, derramando la sangre, y la mayoría de las personas que estaban ahí meneaban la cabeza, se burlaban. Decían: si eres Dios, bájate de esa cruz. Una serie de cosas, pero ¿sabe qué nos enseña nuestro Señor? A guardar el corazón. Dice que Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De uno depende si deja entrar todas esas cosas negativas. Tienes que ser un hombre, una mujer prudente para no dejar que una mala cara, una mala mirada, una ingratitud, una traición entre y ensucie tu corazón. Tú eres morada del Dios vivo y el Espíritu de Dios es quien debe de estar dentro de tu vida. Pero la persona es muy dada a absorber lo malo
y lo bueno lo desecha. Ese es el gran error de la persona. Absorbe lo malo, absorbe el maltrato, absorbe la indiferencia y se olvida de las cosas buenas. Y por eso el Señor te trae esta palabra, para que vayas cuidando, vayas madurando, vayas creciendo en esa madurez en tu vida, para no dejarte contaminar. Porque cuando comienzas a recibir todas esas cosas negativas y las absorbes, te estás haciendo un daño. La otra persona que te hizo el daño está risa y risa, come y come, y tú estás enojado, estás triste, estás ahí con cabizbajo. No es así. Usted tiene el poder del Espíritu de Dios para que pueda salir adelante libre, limpio de todas estas manifestaciones negativas. Esa palabra tamé, impuro, dice que hace que la persona se vuelva torpe, entre en un estado de depresión, de tristeza. Dios nos libre de eso. Dios nos guarde de todas esas experiencias negativas. ¿Usted quiere caminar como torpe? No, usted es chispudo, usted es diligente, con ojos abiertos, oído atento al consejo del Señor. Proverbios 26-24 menciona otra vestimenta, y es la palabra soné. Y soné tiene que ver con el que odia, o el que manifiesta una simulación. Te saluda sonriendo, pero no es genuino esa alegría o esa degustación. Dios nos ayude, porque todas estas cosas quieren hacer que la persona pierda su fortaleza. Dios guarde nuestro corazón de anidar odios, resentimientos, rencores. Isaías 57:14, hay otro término, otra vestimenta, que es mishol, y es obstáculos, tropiezos. Qué terrible es esto, porque la Escritura misma dice que en una congregación, inclusive en la propia familia, dice que nadie está exento de que alguien te quiera poner una piedra para que tropieces. Pero ay, dice, pero ay de aquel, con expresión de dolor, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Ay de aquel que genere una trampa. Hay de aquel que genere un obstáculo para que no avance. Vemos cómo el Señor nos da una lección de que Él nunca le dijo a sus discípulos: ustedes no pueden, jamás. El Señor les enseñó, les mostró que lo que tú anhelas, que lo que tú deseas, que lo que tú declaras, creyendo, lo recibes. El Señor nos enseña que todo aquello que tú pides en su nombre, creyendo, se materializa. Para Él, cuando le dijo Pedro: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, nunca vemos que el Señor le haya dicho: ay Pedro, tú no puedes, tú no, te hace falta unción, Pedro, no, te hace falta una preparación especial, Pedro. Nunca lo vemos de esa manera. Vemos que el Señor le dice a Pedro: ven, camina, ánimo, desplázate. Le pregunto: ¿pudo caminar o no pudo caminar? Claro, todo se puede si Dios está con nosotros. Todo se puede y no hay obstáculo para el hombre que le cree a Dios. Pero hay otra vestimenta que usa la maldad, y es la terrible dureza. Salmo 81:12 se manifiesta con esa palabra sherirut, que es dureza, obstinación, terquedad para lo malo. Qué terrible es esto cuando la persona deja contaminar su corazón, deja contaminar su cerviz. La persona ya no puede girar, la persona no puede doblegarse, está duro, es insensible, no percibe la necesidad,
no percibe el compromiso con los demás. Y el último, que es sifoni, es esa vestimenta o esa apariencia que utiliza el enemigo para susurrar, para adularte, para hablar cosas entre comillas buenas de ti. No hay nadie como tú, pero haciendo que el ego, haciendo que el orgullo, la soberbia crezca en tu vida. Dios nos libre de tal situación para que no vayamos a tener una caída muy fuerte. Dice que delante de la caída va la exaltación. O sea que cuando alguien te está adulando, te está haciendo creer que eres mejor o que está haciendo que tu ego se desarrolle más, eso es muy dañino, porque se avecina una terrible caída. Por eso, ante un éxito, ante un logro, ante un sueño concretado, celébralo, pero no celebres de más, sino todo lo contrario, póstrate delante del Señor. Ve el ejemplo que nos da el apóstol Pedro, cuando no tenía ningún recurso, ningún pez había pescado durante la noche. Dice la Escritura que el Señor le comenzó a enseñar a todos los discípulos, y viendo la atención que tuvo Pedro, por eso hay que prestar atención a la exposición y a la ministración de la palabra, porque en alguna ministración Dios te dará alguna instrucción clara para que la desarrolles y puedas tener ahí un milagro maravilloso. Vemos que la atención que puso Pedro, esa atención llamó la atención de su maestro. Vio cómo recibía Pedro con avidez, con diligencia el consejo, y se dio cuenta que no tenía recursos, no había pescado nada. Y le dice: Pedro, tira tus redes a la derecha. Y le habló en término plural: tira tus redes. Tira tus redes, Pedro. Pero vemos la condición del ser humano, tiende a dudar y le dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche, hemos estado trabajando toda la noche. Y parafraseando esto, el Señor bien pudo haberles dicho: sí, ya me di cuenta que estuvieron trabaje y trabaje, pero no vendieron nada, no ganaron nada, no pescaron nada. Te estoy dando la solución, porque siempre que la persona escucha el mensaje, Dios junto con ello envía respuestas, soluciones, milagros, maravillas. Siempre Dios interviene para que sus hijos logren sus sueños, sus objetivos. Y entonces Pedro le cree a la palabra y le dice: dice, más en tu palabra, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra sana, su palabra vivifica, su palabra fortalece, su palabra abre puertas, su palabra ordena el universo. Más en tu palabra echaré la red. Tenía una red solamente. Tóquese su cabecita así, diga: Señor, permíteme ampliar mis pensamientos. Dios o el Señor le dijo: tira tus redes. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido 10 redes? ¿Las llena o no las llena? 20 redes, ¿las llena o no las llena? Tenía una red. Tóquese la cabeza así, y mencione su nombre. Ay, de veras que los límites se los pone el ser humano. Las limitaciones, en Dios no hay limitaciones. Dios es eterno. Y lo mismo le es darte algo pequeño que algo grande. Para Él no lo mueve la cantidad, ni el tiempo, ni tus obras. Lo que mueve el corazón de nuestro Padre es el amor, y quiere hacerle bien a su pueblo, a sus hijos. Entonces aquí vemos 7 manifestaciones. ¿Qué sucede cuando Pedro trae una gran pesca? Lo primero que hace es reconocer
que había tomado malas decisiones. Dice: apártate de mí que soy pecador. Soy una persona que no he tomado buenas decisiones. Soy una persona que no he enfocado bien el objetivo. Soy una persona que ha abandonado las instrucciones. Inmediatamente dice que hizo señas a sus compañeros para que vinieran a ayudarle. Ese es uno de los consejos que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Dios te va a dar mucho, o Dios te ha dado mucho. Dios te ha dado mucho. No hablo en términos futurista, hablo en términos presente. Dios te ha dado mucho. Pero entonces compártelo con quien tú veas que tiene necesidad. Vuelvo a repetir esto: Dios te ha dado mucho. Vas a decir: pero si no traigo nada en la bolsa. Por eso, Dios te ha dado mucho. Pero siempre hay que tener el reconocimiento de quién es el que dio, o quién es el que le dijo a los peces: métanse a esa red. Dios. Por eso dice que él se postró, terminó arrodillado. No se quiso subir a esa bandera para decir: vean, yo sí tengo muchos peces, muchachos. No, se postró y compartió a los que estaban en ese mar también, que no habían pescado. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? Que en esta tierra las estructuras malignas se levantan para decirte: tú no puedes, está complicado, es difícil, vas a morir, esa enfermedad va a acabar con tu vida, no tienes dinero, no tienes recursos, no tienes conocimiento, no tienes experiencia, pobrecito de ti. Y va a querer arruinar, va a querer hacer que tu vida se desaliente, se desanime, pierda fuerza. Pero por eso el Señor envía hoy su palabra, para que tú puedas levantarte con poder, puedas levantarte como un amado. Diga con toda su fuerza: yo soy un amado de Dios. Vamos con fuerza, diga: soy un amado de Dios. Cuando vemos el nombre de David en el idioma hebreo, usted ya lo conoce. ¿Con qué letra comienza? Ahí está en pantalla. ¿Con qué letra? Dalet. ¿Y esta? Bab. ¿Y esta? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esa palabra David? ¿Mande? ¿Sí están sumando bien? 4 más 6 y más 4, 14. El 14 tiene que ver con la semilla de la continuidad, de no quedarse quietos. Vamos con fuerza, diga: yo voy hacia adelante. Vamos con fuerza, diga, y testifíquelo, diga: voy hacia adelante. No miro para atrás. Ahora profetícese y diga: mi generación, mi descendencia logra objetivos mayores. Son mejor que yo. Mis hijos son mejores que yo. Aquí entre nos, ¿sí le gusta que sus hijos lo superen? ¿O se enoja porque ellos saben más que usted? No, en serio. Porque le cuento que sí hay hombres y mujeres que se enojan. Yo me he dado cuenta, hay mujeres que se enojan porque a sus hijas les va bien. Hay mujeres, o sea, hay mamás que se enojan porque sus hijas viajan y ella ya no puede viajar. Sus hijas lograron tener una carrera y se enojan. Hay papás que se molestan porque sus hijos los han superado.
Y vemos cómo el Señor nos enseña, como hijos amados, nos enseña a tener una mentalidad de una generación, de una continuidad de elevación. Vamos con fuerza, diga: yo voy hacia arriba. Lograré mayores objetivos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a tener esa mentalidad. Dice: mayores cosas de las que yo hice, ustedes las harán. Nunca el Señor dijo: ustedes no van a poder. Ustedes lo pueden, porque el Señor está con vosotros. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, he puesto ahí 3 imágenes muy importantes que debemos de considerar los amados y las amadas de Dios. Una persona que quiere tener una semilla de continuidad, que es lo que representa el 14, representa fidelidad a un proyecto, representa fidelidad a un objetivo, debe de desarrollar en su vida 3 características importantes. Número 1, la responsabilidad y el compromiso con sus seres queridos. Por eso vemos aquí a David cuidando a sus ovejitas. Levante su mano, varón, y diga: yo soy un buen pastor. Mujeres, digan: yo soy una buena pastora. Dios quiere que desarrollemos ese cuidado. Estamos en un tiempo donde las estructuras de la maldad, lo que vimos anteriormente, se visten de diferente manera para robarnos las ovejas, para robarnos los hijos, para robarnos a los corderitos. Quieren tragárselos con el hocico. Y dice la Escritura que David testifica y dice: cuando un león o un oso iba tras una oveja, yo iba tras él y lo arrebataba de la boca. Que el Señor nos ayude. Levante su mano y diga: Señor, quiero ser un buen pastor. Quiero cuidar a las ovejas. Voy a cuidar a mi familia. Libra, Señor, a mi familia de la boca del león, de la boca del oso. En el nombre de Jesucristo cancelamos esa operación. ¿Quedó claro? Somos buenos pastores, ¿sí o no? ¿O quieres que uno de tus hijos se lo lleve el león, el oso? No, líbrenos Dios. Y usted sabe que en el libro de Daniel explica qué es un león y qué es un oso. El león es muy cruel. El león es Babilonia. Y el oso promueve la pereza y la mediocridad. El imperio medo-persa. Pero sigamos. La segunda imagen vemos en la confrontación entre David y Goliat. En esta vida debemos de tener muy claro que debe de haber una total confianza, un total apego a nuestro Padre Dios para todas las batallas a las cuales nos enfrentamos. En esta tierra, mientras respiramos, mientras vivimos, estamos expuestos a diferentes confrontaciones, estamos expuestos a diferentes problemas, pero si tú estás apegado, estás unido al Creador, Él te sale al encuentro para ayudarte, para defenderte, para protegerte, para que sea Él un refugio en medio de la adversidad. Por eso el Señor te indica que manifiestes valor y esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Estas estructuras quieren interrumpir tu armonía con Dios. Pero dice que David tomó 5 piedras. Vamos a reducir el número 14.
El 14 es la fidelidad, el 14 es la semilla de la continuidad, porque el 14 tiene que ver con ese poder creativo que hay en tu boca, que hay en tu lengua. Entonces, reduzcamos el 14, 1 más 4, 5. ¿Cuántos dedos tienes en la mano? Vamos con fuerza, diga: bendito sea mi Dios, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Quién es el que te capacita? Dios. Y te ha dejado 5 libros principales. Y te ha dejado 5 libros que contienen los salmos, que son una compilación de oraciones. 5 libros que es el manual de funcionamiento, y 5 libros para que tú sepas abrir tu boca y clamar al Creador. De esa manera nos enfrentamos a las batallas. No es con espada ni con ejército, sino con el poderoso, el gran poder del Espíritu Santo de Dios. Él es el que sale al encuentro para ayudarte. ¿Quedó claro? Esfuérzate y sé valiente. Y lección número 3. Vemos a David con su instrumento. Vemos a David cantando, tocando, elevando sus canciones, sus salmos al Creador. Es la manera en que puedes liberar tu alma. Es la manera en que puedes liberar a tu cónyuge. ¿Se acuerda cuando David tocaba? ¿Qué sucedía con Saúl? El espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba, porque la ministración de la alabanza, la ministración de la adoración, el servicio exaltando a nuestro Dios genera una liberación de nuestro cuerpo, genera una liberación de nuestra mente, genera una liberación de nuestra circulación de la sangre, genera una limpieza en nuestras neuronas, genera una limpieza en tu corazón, en tus riñones, en tu hígado. Por eso, cuando sea el momento de cantar, no te quedes con la boca callada. Sé pila, sé diligente, abre tu boca, deja que las palabras se articulen para que fluya la sangre. No es lo mismo estar con la boca cerrada que abriendo la boca para que el Señor la llene. Por eso Él dice: ensancha tu boca, yo la llenaré, porque es una realidad. Cuando tú gritas, cuando tú exaltas, cuando tú alabas, cuando tú ovacionas a Dios como lo haces ahorita, grita, dale gloria. Tu vida recibe fuerza, se caen murallas, se abren puertas de cárceles. La bendición fluye. 3 cosas. Vamos, diga: buen pastor, valor y esfuerzo, servicio y gratitud. Son 3 cosas que a David lo distinguieron. Fueron 3 cosas, 3 maneras de presentarse, y lo distinguieron. Vamos a ir terminando. Entonces, cuando vemos la manera en que David se manifiesta ante esta confrontación, nos deja esta lección: lo que tú crees, creas, y si tú lo crees, así será. Vamos a aprendernos esta declaración y hagamos lo propio. Diga: lo que yo creo, lo creo, o soy creativo. Si yo lo creo, así será. Qué importante es esto. Porque date cuenta que cuando el médico te da una pastilla y te dice: tómese esta pastilla, le va a quitar el dolor.
Tú la recibes y te la comes. Y creíste la receta que te dio el médico. Y pareciera ser que al paso de los minutos el dolor desaparece. ¿Sí o no? Porque creíste en la receta del médico. Cuando tú crees lo que eres en Dios, te vas a convertir en un hombre, en una mujer que porta esa gracia de Dios. Si tú crees que eres hijo de Dios, así sucederá. Si tú crees que Dios está contigo, así sucede. Si tú crees en las promesas escritas en la Biblia para tu persona, eso se hará evidente. Si crees en lo que tú declaras, eso se materializa, porque Dios está contigo. Termino con esto. Ahí en pantalla vemos esta letra, la letra 9 del alfabeto hebreo, que es la letra Tet. Se conoce esta letra como una canasta en la cual está preparada para colocar en ello un fruto. Y si usted observa con detención, en la parte central tiene la figura de un feto, un fruto. Lo que el Señor nos enseña es que en esta tierra, nuestra estancia en esta tierra, se hace presente tu vientre, se hace presente tu corazón, y depende a quién observes tú, depende a quién escuches. O escuchas y ves la palabra porque es la sign, o pones atención al engaño de la serpiente. Usted se dará cuenta que tiene la forma de una serpiente. Depende a quién mires, depende a quién escuches, eso va a ser lo que tú creas. De eso va a depender el resultado, el fruto de tus decisiones. Si a tu vientre, a tus entrañas, permites que la palabra de Dios sea esa nutrición para tu vida, entonces estarás gestando cosas extraordinarias. Pero si tú eres una persona que descuida su vida y le presta atención a la voz de la serpiente, entonces estarás gestando cosas negativas en tu persona. Es tiempo que tú tomes una decisión, porque las batallas son continuas en esta tierra. Las confrontaciones y problemas no las podemos hacer a un lado, porque los problemas y las circunstancias nos sirven a nosotros para forjar nuestro carácter. Cada problema, cada adversidad que viene a tu vida es para forjar tu alma, para que, como lo dice el Salmo 105, tu alma se haga un alma de hierro, que no se derribe, que no se desmorone, que no se venga abajo. Pero eso lo logra el hombre, lo logra la mujer cuando está apegado al consejo divino.
Por eso David nos da una instrucción muy clara en el Salmo, en el libro primero de Samuel 16:7. Él estaba con un corazón dispuesto para enfrentarse a la batalla. Un corazón dispuesto para recibir la unción. Un corazón dispuesto para servir a Dios. Un corazón dispuesto para servir a su rey. Un corazón dispuesto para servir a su pueblo. Cuando tenemos ubicado, cuando tenemos muy claro nuestro objetivo, ese corazón comenzará a ser llenado. Por eso en primer libro de Samuel 16:13 vemos cómo derraman sobre él el aceite de la unción. Y viene de una manera extraordinaria el poder del Espíritu Santo a respaldarlo. Levante su mano, diga: el poder de la unción y el respaldo del Espíritu de Dios. Ese hombre, David, pudo testificar: yo vencí al león, yo vencí al oso. Vamos con toda su fuerza, diga: victoria sobre las bestias. Vamos una vez más, diga: victoria sobre las estructuras malignas. Primer libro de Samuel 17:38. Quisieron colocarle una armadura, quisieron colocarle un modelo, quisieron colocarle una estructura en su vida, un uniforme para enfrentarse a la adversidad. Y él dijo: yo no puedo caminar con esto. Yo tomo mis 5 piedras y con mi honda, y se fue a presentarse delante de esa estructura que amenazaba. Esto nos habla de que cada uno de nosotros tenemos dones, talentos, habilidades. Cada uno de nosotros somos portadores de algo extraordinario. Nadie de los que estamos aquí podemos decir: yo no sé hacer nada o yo no puedo. Usted lo puede, porque Dios está con usted. Dios le ha dado una mente, Dios le ha dado emociones, Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado esa gracia. Échela a andar. Y cuando él se enfrenta a esa estructura, se enfrenta con confianza, sabiendo que hay un Dios en los cielos, sabiendo que hay un rey que reina sobre todo el universo, pero también tuvo confianza en él. Dice: yo daré de comer, yo voy a matarte, yo voy a derribarte. Vamos con fuerza, diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos, diga: yo y el muchacho iremos y regresaremos. Vamos con fuerza, diga: yo y mi familia disfrutaremos de alturas, disfrutaremos de buenas vacaciones, disfrutaremos de grandes parajes. Yo y mi familia disfrutaremos de logros, porque el Señor es nuestro proveedor. Vamos con fuerza, diga: el Señor es nuestro proveedor. ¿Quedó clara la palabra? Creámosle a nuestro Dios, creámosle a nuestro Padre. Él no te va a dejar. Termino con esto. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Mire cómo habla David: el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Tú tienes a un Padre que vela por ti, tú tienes a un Padre que te cuida, tienes un Padre que te rodea, tienes un Padre que te abraza, tienes un Padre que te consuela, tienes un Padre que provee, tienes un Padre que levanta, tienes a un Padre que
te lleva de gloria en gloria. Tienes un Padre que te da recursos, tienes un Padre que te abre puertas de oportunidades, tienes a un Padre que te abre las ventanas de los cielos. Si usted lo cree, debería estar gritando, debería estar celebrando, porque es una realidad. Tenemos a un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Celebre, grite, ovacione a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias por todas las bendiciones, por todo el respaldo, por tus grandes maravillas. Gracias, porque nunca, Señor, de tu boca saldrá la palabra no puedes, no podrán, no. Siempre de ti sale la bendición, el respaldo, la ayuda oportuna, la salud, la sanidad, la provisión, el sustento. Guarda a tus hijos, guarda a tus hijas, protégelos. Abunda, mi Dios, abunda de provisión su mesa, su casa, abundancia de recursos para sus proyectos. Tus hijos hemos recibido esta palabra y queremos estar atentos a tu instrucción. Queremos cerrar nuestro oído a la serpiente, queremos cerrar nuestros ojos a la maldad, queremos enfocar nuestra visión a tu hermosa presencia. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. ¿Quieres abrir tu boca y decirle: Espíritu de Dios, lléname? Espíritu de Dios, fortaléceme. Vamos, abre tu boca, dile: Espíritu.